En este vídeo te voy a explicar qué es el Euribor, por qué no deja de subir en las últimas semanas y lo oímos por las noticias, televisión, por todos los sitios, y por qué esta subida provocará en los próximos meses o incluso un par de años una de las mayores crisis inmobiliarias desde la crisis del 2008. Quédate porque es muy importante saber todo esto. Empezamos. Primero tienes que entender qué es el Euribor. Al final, la definición sencilla dice que el Euribor es el tipo de interés aplicado a las operaciones entre dos bancos. Te lo explico en un ejemplo. Si el Banco Santander presta a otro banco, al banco por ejemplo ING, 10 millones, este banco, el ING, tiene una deuda con el Santander, ¿vale? Cuando tiene que devolver ese dinero al Santander, le tiene que devolver 10 millones más el Euribor. Por ejemplo, si el Euribor está a cero, Banco Santander pide 10 millones y cuando tiene que devolver, devuelve 10 millones. Muy sencillo. ¿Qué pasa? Que si el Euribor está muy alto, por ejemplo al 10%, para hacer un número redondo, el Banco Santander pide 10 millones y luego tendrá que devolver esos 10 millones con un 10% de interés. Devolverá 11 millones. Hasta aquí muy sencillo, pero ¿qué tiene que ver esto con las hipotecas? ¿Por qué va a haber una crisis inmobiliaria? Ahora te lo explico. Básicamente, este Euribor es la medida de referencia que se tiene en cuenta cuando tú quieres pedir dinero prestado al banco para una hipoteca, es decir, quieres una hipoteca. Siempre el banco, el tipo de interés que te va a dar, es decir, si tú pides 200.000 euros, tendrás que ir devolviendo en cuotas la cuota proporcionalmente más ese tipo de interés, dependerá del Euribor. Obviamente, el Euribor es obligatorio y luego habrá un diferencial que es el beneficio del banco. Por ejemplo, si el Euribor está a cero, es decir, que está muy barato, el tipo de interés que te aplicará el banco será de 0, que es el Euribor, más el tipo de interés que ellos quieran, que puede ser un diferencial de entre el 0,75, 1, 1,20, esto ya es un poquito, depende de lo que negocies tú y de las condiciones del momento. Por cierto, ya sé que soy muy pesado, pero la mayoría de personas que miran los vídeos no están suscritos. Por favor, no quiero hacer mucho spam, pero me ayuda muchísimo y no os cuesta nada si os suscribís, porque creo que aparte de contenido cripto de inversiones, es necesario este tipo de contenido para aprender y saber invertir en los mercados, tanto criptos, inmuebles, cualquier tipo de mercado. De hecho, en los próximos días voy a hacer un vídeo reflexión sobre todo esto. Por ejemplo, si vamos a los datos del Euribor, que son muy importantes en los últimos años, ¿qué vemos? Vemos una primera parte, que aquí no se ve muchísimo, pero que básicamente desde el 2003 al 2008 estuvo aumentando muchísimo el Euribor, y básicamente era porque estábamos en ese momento de burbuja, donde prácticamente los bancos daban hipotecas a todo el mundo, unas hipotecas que no tenían ningún tipo de sentido, y se fue aumentando este Euribor, es decir, el coste de la hipoteca, las comisiones, los tipos de interés de las hipotecas cada vez eran más altos, hasta que obviamente hubo este crash, donde pasó básicamente el Euribor en pocos años de estar por encima del 5% a estar por encima del 1%, una bajada brutal. ¿Por qué pasó todo esto? Porque básicamente estalló la burbuja inmobiliaria, estalló la crisis y no se vendían los pisos. De hecho, vemos toda esta subida de 2001 a 2007 de los pisos, que fue brutal, fue una burbuja, una completa burbuja, y a partir de ahí, cuando pinchó esta burbuja, no se vendían los pisos, entonces los precios fueron bajando muchísimo. Y para otra vez empezar a solventar todo esto y que se volviesen a comprar los pisos, se bajó muchísimo el Euribor, hasta que hacia el año 2014, 2015, 2016, ya el Euribor llegó a unos niveles muy bajos, incluso negativo, que es una barbaridad, y los precios de la vivienda empezaron a subir. Habíamos estado en una época depresiva, de recesión, donde no se vendían viviendas, donde cada vez valía menos esa vivienda, hasta que obviamente llegamos a un punto donde ya la crisis económica había mejorado muchísimo, el Euribor estaba por los suelos, es decir, repetimos, era muy barato pedir préstamos y pedir hipotecas a los bancos, y a partir de ahí los precios se empezaron a disparar. Se dispararon porque se juntaron buen momento económico, hipotecas muy baratas, muy buen nivel de empleo, no había prácticamente paro, o no hay prácticamente paro a día de hoy, muchísimo menos que yo me acuerdo en la época de 2010, que estábamos en torno al 25% de paro en España, y Estados Unidos en torno al 10-12% creo recordar, que es mucho para Estados Unidos, y con buen empleo, hipotecas baratas, porque es muy fácil, no hay prácticamente que pagar intereses,
y buen momento económico, empezaron los precios otra vez a subir, a subir, a subir, a subir, a subir, hasta que aquí no se ve el gráfico completo, pero en 2022 han subido muchísimo más, ¿vale? Están prácticamente a puntos de la crisis de 2007. Incluso algunas ciudades han superado esos puntos. Sí que es verdad que no hay tanto apalancamiento, ahora no todo el mundo puede conseguir una hipoteca, los bancos se han puesto las pilas, no le dan una hipoteca de 2.000 euros a la persona que cobra 2.000 euros, sino que te piden muchísimas condiciones, pero igualmente eso está ahí. Entonces, ¿qué está pasando? Que han subido los precios de los pisos, ha subido la gasolina, ha subido los alimentos, ha subido todo, hay muchísima inflación. Entonces los bancos lo que tienen que hacer es subir el Euribor. Y como os veis, en 2022 está empezando a subir el Euribor una barbaridad. De hecho, este gráfico es de hace un mes, ¿vale? Pero si lo tienes actualizado, estaríamos por aquí. Estaríamos ya por niveles encima del 2%, que no se ven desde finales del 2012. Y sinceramente, con esta inflación, que de hecho no remite, y esa situación económica, tanto tipos de interés como el Euribor volverán a subir muchísimo. ¿Llegaremos a estos niveles del 5%? ¿Quién sabe? A lo mejor sí, a lo mejor no. Lo que está seguro es que nos quedaremos cerca. No sé si llegaremos, pero en torno al 3 o al 4%, o incluso el 5%, es muy probable con estos niveles de inflación que sigamos subiendo. A partir de aquí tenemos el caldo de cultivo perfecto, si hemos entendido todos estos conceptos, para que haya una crisis inmobiliaria. ¿Por qué? Porque pasamos de un momento expansivo a un momento recesivo. Ahora mismo vendrá una crisis, vendrá un momento recesivo, debido a que hay muchísima inflación y se están subiendo los tipos de interés. Si no entiendes muy bien por qué, te dejo un vídeo aquí arriba, o aquí, no sé dónde es, explicando el por qué. Entonces, se juntan las dos patas negativas que hace que haya una explosión de precios. Por un lado, momento económico malo, esto hará que aumente el desempleo, la gente tendrá menos dinero, y por el otro lado, las hipotecas cada vez son más caras. Entonces, se junta que la gente tendrá menos dinero, además hay más inflación y tienes menos poder adquisitivo, porque todo te vale más, si vas al súper todo es más caro, y además esas hipotecas son mucho más caras, entonces no hay opción. La gente no tendrá opción de comprar vivienda. Si ya a día de hoy es complicado, tendrán menos opción. De hecho, si hacemos un análisis un poco más exhaustivo, vemos que a día de hoy acceder a la vivienda es muy complicado, porque los sueldos en los últimos 20 años o 10 años han subido, pero tampoco han subido una barbaridad. En cambio, el precio de la vivienda ha subido muchísimo. El ratio salario-precio de vivienda ha subido una barbaridad. Entonces, sobre todo para la gente joven a día de hoy, es prácticamente imposible comprar una vivienda. Seguro que si sois jóvenes, vuestros padres os han dicho: yo cuando era joven me compré esta casa y me costó 50.000 euros, me costó 80.000 euros, y esta casa o este piso a día de hoy vale 5, 6, 7 veces más. En cambio, los salarios no han aumentado 5, 6, 7 veces más, han aumentado a lo mejor el doble, o ni eso. A partir de aquí, yo lo digo, yo no sé lo que va a pasar con los precios. Yo al final analizo datos, analizo qué ha pasado en el pasado, obviamente, y aunque sí que es verdad que me puedo equivocar con todos estos inputs, creo que la opción más probable es que haya una crisis inmobiliaria en 2023 o en 2024. ¿Que puede ser más tarde? Sí, puede ser más tarde. ¿Que puede seguir subiendo y yo equivocarme? También. Pero lo que está claro es que a nivel de probabilidades es más probable la opción que yo digo. Ya sé que seguramente si miras estos vídeos y si estás suscrito a nuestro canal, vienes más de un nicho cripto, pero creo, y después de hacer muchísimos análisis y muchísimas reflexiones, creemos que realmente cualquier persona que invierta en criptos o en otros activos, es muy importante entender el activo en sí. Vale, yo aprendo mucho de criptos, entiendo muy bien las blockchains, entiendo muy bien todo el mercado de criptomonedas, yo invierto en otras cosas, entiendo también de esto, pero es muy importante entender los mercados en sí, porque todos los mercados se mueven igual. Cuando baja Bitcoin, baja el S&P 500, baja la bolsa, los pisos también van a bajar, y todo esto realmente sabes predecirlo, no si tiras una línea y un vacío de liquidez y un no sé qué, sabes predecirlo cuando entiendes de economía y entiendes de mercados. Así que os animo a seguir viendo también estos vídeos, que creo que son muy importantes y a largo plazo lo podéis agradecer. Así que nada, hasta pronto.